audiencia de desahogo de pruebas de juicio oral civil. El día de hoy, 11 de mayo del año 2020, a las 11:30 de la mañana, daremos inicio a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que corresponden al expediente 3189/2020, respecto de acción confesoria. Solicito a las partes que confirmen su comparecencia diciendo presente. Parte actora, Jesús Aguilar Rodríguez. Presente. Y su representante legal, el licenciado Alejandro Betancourt Guzmán. Presente. Identificaciones, por favor. Ya que se encuentran identificadas las partes y los abogados, favor de ponerse de pie y le damos la bienvenida al honorable juez 16º de primera instancia en materia civil, Jorge Gabriel Guerrero Torres. Buenos días. Pueden tomar asiento. Toda vez que ha sido verificada la presencia de las partes a través del secretario Emanuel Francisco Pérez Trejo y conforme al artículo 299 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, procedo a dar inicio a la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos misma que yo conduciré. En primera instancia, me permite informar a las partes en qué consiste esta audiencia. A través de ella, ustedes podrán desahogar en mejores términos cada una de las pruebas que ustedes previamente ofrecieron y que yo acepté. Y se prepararon el tiempo que marca la ley. Todo esto con el fin de dar certeza, de acreditar todos los hechos que ustedes están afirmando en sus escritos iniciales y que en general son los hechos controvertidos que el día de hoy tratan de probar. Les recuerdo que los hechos controvertidos son: número 1, permitir el libre paso por la faja de terreno que está ubicada en el domicilio del señor Luis Pérez Sánchez, el cual está ubicado en calle Miramonte número 35, Colonia Las Flores, Alcaldía Tlalpan, código postal 08200 de esta Ciudad de México. Número 2. Dejar de realizar afectaciones en contra del señor Jesús Aguilar Rodríguez respecto del libre uso de la faja constituida. Y por lo tanto, estos son los únicos hechos señalados que tenemos por controvertidos, por lo cual las pruebas que se van a desahogar deberán referirse únicamente a estos hechos. A continuación les voy a mencionar cuáles fueron las pruebas admitidas. De la parte actora le fueron admitidas la prueba documental privada consistente en los recibos de nómina que recibía por parte de la empresa en donde labora y en donde se ven reflejados los retardos que llegó a tener. Prueba documental privada consistente en el contrato privado de compraventa celebrado entre el señor Jesús Aguilar Rodríguez en su calidad de comprador y el señor Luis Pérez Sánchez en su calidad de vendedor, el día 5 de noviembre del 2014 respecto del bien inmueble ubicado en calle Miramonte número 36, Colonia Las Flores, Alcaldía Tlalpan, código postal 08200 de esta Ciudad de México. Prueba documental pública consistente en el testimonio notarial número 785432A, expedido por el notario público número 51 de la Ciudad de México, licenciado Emanuel Cortés, que hace constar la existencia de una servidumbre legal de paso a través de una faja de 3 metros, por la cual cruzaría el señor Jesús Aguilar Rodríguez para poder salir a la vía pública. Prueba testimonial a cargo del testigo el señor Víctor Sánchez, misma que fue preparada y ofrecida de forma correcta, en tiempo y forma conforme al artículo 360 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Prueba confesional a cargo de la parte demandada el señor Luis Pérez Sánchez, misma que fue preparada y ofrecida de forma correcta, en tiempo y forma conforme al artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. A continuación, primeramente serán desahogadas las pruebas de la parte actora. En su defecto, la primera que se va a desahogar es la confesional, por lo cual le pido al licenciado Fernando García Núñez se retire de la sala por un momento para dar inicio al desahogo de esta prueba. Pliego de posiciones que deberá absolver el ciudadano Luis Pérez Sánchez en el juicio ordinario civil de acción confesoria, y mismo que se tramita ante el honorable juez de nombre Jorge Gabriel Guerrero Torres, bajo el número de expediente 3189/2020. Parte demandada. Le voy a hacer una serie de preguntas. Por favor de levantar su mano derecha y tomar protesta de conducirse con verdad. Sí, es cierto como lo es. Señor Luis, por favor, tome asiento. Gracias, señor juez. En vista de que las posiciones son calificadas de legales, pues cumplen con las características que menciona el artículo 311 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, entonces procedo a realizarlas pidiéndole a usted responda sí o no. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que
con fecha 5 de noviembre del 2014, celebró un contrato privado de compraventa? Sí, su señoría. Diga al absolvente si es cierto como lo es que el contrato privado de compraventa de fecha 5 de noviembre del 2014 fue celebrado entre el señor Jesús Aguilar Rodríguez en su calidad de comprador y el señor Luis Pérez Sánchez en su calidad de vendedor. Sí, señor juez. Que diga al absolvente si es cierto como lo es que tiene conocimiento de la existencia de la servidumbre de paso que está establecida en el inmueble ubicado en calle Miramonte número 35, Colonia Las Flores, Alcaldía Tlalpan, código postal 08200 de esta Ciudad de México, desde que usted era el único propietario del mismo y este a su vez era una sola unidad. Sí, conozco de la existencia de la servidumbre de paso. Que diga al absolvente si es cierto como lo es que mantuvo un conflicto de manera personal con el señor Jesús Aguilar Rodríguez el día 5 de enero del presente año, a un costado del inmueble del antes mencionado, derivado del constante uso de la faja a altas horas de la noche. No, ya que en ningún momento tuve conflicto con el señor Jesús Aguilar. Que diga al absolvente si es cierto como lo es que el señor Jesús Aguilar Rodríguez mantuvo el paso durante la faja sin ningún inconveniente desde que adquirió el bien inmueble y durante 5 años 3 meses. Sí, sin ningún problema. Diga al absolvente si es cierto como lo es que usted empezó a perturbarle el paso en el inmueble al señor Jesús Aguilar Rodríguez una vez transcurridos los 5 años 3 meses. No, señor juez. Que diga al absolvente si es cierto como lo es que el día 14 de enero del presente año el señor Jesús Aguilar Rodríguez se dirigía a su trabajo a las 7 de la mañana y al pasar por la faja para salir a la vía pública empezó una discusión entre ambos de tal forma que se mantuvo en una postura a la defensiva. Derivado de esto empezó a limitarlo en su libre paso por el inmueble a través de la faja. No, en ningún momento tuve una postura a la defensiva con el señor Jesús y la plática la sostuvimos 20 minutos antes que se dieran las 7 de la mañana. Al absolvente, si es cierto como lo es que impidió que el señor Jesús Aguilar Rodríguez cruzara su bien inmueble a través de la faja el día 18 de enero del 2020 al poner botes de plástico y cubetas apiladas en una parte donde se encuentra la faja, de esta manera limitando el espacio para poder acceder a través de ella. No, en ningún momento se le impidió el paso al señor Aguilar con las cubetas, ya que el motivo de las cubetas por el cual estaban ahí era porque estaban mojadas y las saqué a que se secaran. De igual manera, posteriormente las metí a mi garage. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que el día 25 de enero del presente año que se llevó a cabo la discusión entre ambos, derivado de la mención de una construcción de una barda, el señor Jesús Aguilar Rodríguez se encontraba acompañado de otra persona del sexo masculino. No, ya que en ningún momento fue una discusión, sino más bien como una charla en la cual se mencionó la construcción de una barda y efectivamente el señor Jesús Aguilar estaba acompañado de otra persona. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que comentó al señor Jesús el día 25 de enero del 2020 que construiría una barda de 1 metro de ancho para impedirle el paso por la faja de terreno. Sí, pero no con el afán de obstruir el paso, sino más bien para protección y seguridad de nosotros. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que el día 28 de enero del 2020 el señor Jesús Aguilar Rodríguez trató de llegar a un acuerdo con usted para que le dejara de afectar en el paso al inmueble mediante el uso de la faja de terreno. No, señor juez. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que se negó en todo momento a llegar a un acuerdo con el señor Jesús Aguilar Rodríguez con la finalidad de evitar acudir ante una autoridad jurisdiccional para solucionar el conflicto. No, señor juez, ya que el señor Jesús Aguilar en ningún momento me mencionó o me comentó que íbamos a llegar a estas instancias. Bien, señor Luis, hemos concluido con la serie de preguntas. Le voy a pedir únicamente, ya para finalizar, que firme aquí, por favor. Señor juez. Muchas gracias, señor Luis. Puede pasar a su lugar. Prosiguiendo con el desahogo de pruebas, continuaremos con la prueba testimonial. Secretario, puede mandar a llamar al licenciado Fernando García Núñez para que esté presente y al testigo Víctor Sánchez, por favor.
Buenos días, señor juez. Buenos días, señor Víctor, por favor, tome asiento. Ciudadano Víctor Sánchez, identifíquese por favor. Claro, permítame. Está bien, muchas gracias. Buenos días, ciudadano. El día de hoy le van a realizar una serie de preguntas el licenciado Alejandro Betancourt Guzmán, las cuales he calificado de legales. Le pido por favor que responda sinceramente, bajo protesta de decir verdad, y ha percibido de que puede ser multado de conformidad con el artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México si llega a incurrir en falsedad. ¿Está de acuerdo? Sí, señor juez. Licenciado, le cedo la palabra. Puede proceder a realizar las preguntas. Gracias. Buenos días, señor Víctor. Buenos días, licenciado. Que diga el testigo si sabe cómo había sido la relación entre el señor Jesús y el señor Luis antes de este conflicto. En las ocasiones que he ido en la casa del señor Jesús, nunca me había tocado ver alguna discusión, pero en esta ocasión me tocó ver una discusión entre ambos señores y el señor Luis se comportó de una manera muy agresiva y a la defensiva. Que diga el testigo cómo fue el comportamiento de ambas partes en el momento en el que suscitó el inconveniente. El comportamiento del señor Jesús era tranquila y pacífica. Sin en cambio, el comportamiento del señor Luis era algo a la defensiva y agresiva. Que diga el testigo cómo fue el momento en el que el señor Luis hace la amenaza en lo que respecta a la construcción de la barda de 1 metro de ancho. Fue un momento de tensión cuando el señor Luis menciona sobre la construcción de una barda, ya que lo hizo de una manera alterada y agresiva. Que diga el testigo si escuchó que el señor Luis propusiera alternativas al señor Jesús para evitar la construcción de la barda. No, en ningún momento sugirió alguna alternativa. Que diga el testigo de qué manera se dirigía el señor Luis cuando mantenía conversación con el señor Jesús. Se dirigía con un tono de voz alto y agresivo. Que diga el testigo si el señor Luis se mantenía en una postura negativa al querer resolver la problemática. Sí, en todo momento mantuvo una postura negativa. Que diga el testigo si tuvo conocimiento en algún momento de otro problema que le haya contado el señor Jesús. No, no tengo conocimiento de algún otro problema que hayan tenido entre el señor Jesús y el señor Luis. Que diga el testigo si ha presenciado algún otro inconveniente que se haya suscitado entre el señor Luis y el señor Jesús. No, no he presenciado ningún otro inconveniente entre las partes. Que diga el testigo de qué manera reaccionó el señor Jesús al escuchar que construiría una barda el señor Luis. De una manera tranquila y pacífica. Diga el testigo si el señor Jesús en algún momento se portó de alguna manera inadecuada en presencia de él cuando lo había demandado. No, ya que el señor Jesús en todo momento mantuvo una postura adecuada. Sería todo, su señoría. Gracias. Muy bien, licenciado. Enseguida, la parte actora procederá a exhibir sus pruebas documentales. Adelante, por favor. Sí, su señoría. Contamos con los recibos de nómina que recibía por parte de la empresa y en donde se ven reflejados los retardos que llegó a tener, mismos que dejo a su disposición para que realice el desahogo respectivo. También contamos con el contrato privado de compraventa celebrado entre el señor Jesús Aguilar Rodríguez en su calidad de comprador y el señor Luis Pérez Sánchez en su calidad de vendedor, el día 5 de noviembre del año 2014, respecto del bien inmueble ubicado en calle Miramonte, número 36, Colonia Las Flores, Alcaldía Tlalpan, código postal 08200, de esta Ciudad de México, mismo que dejo a su disposición para que realice el desahogo respectivo. Por último, contamos con el testimonio notarial número 785432-A, expedido por el notario público número 51 de la Ciudad de México, licenciado Emanuel Cortés, que hace constar la existencia de una servidumbre legal de paso a través de una faja de 3 metros, por la cual cruzaría el señor Jesús Aguilar Rodríguez para poder salir a la vía pública, y mismo que dejo a su disposición para que realice el desahogo respectivo. Su señoría, estas serían todas las pruebas documentales que voy a exhibir. Muchas gracias. Bien, licenciado, puede tomar asiento. Una vez que ha concluido de exhibir sus pruebas documentales, voy a solicitar que la parte actora comience con sus alegatos. Adelante, por favor. Gracias, su señoría. Bueno, de manera breve quiero exponer, en base a todo el actuado, quiero que tenga presente que mi cliente tiene un derecho, sustentado en documentos,
para que no se le violente el libre paso por la faja de terreno. Y como ya quedó establecido con base en el desahogo de todas las pruebas que quedaban exhibidas en esta audiencia, mismas que son la testimonial, la confesional, así como las documentales públicas y privadas, todas estas debidamente preparadas y ofrecidas, en el tiempo y forma, conforme al Código Procedimental, a la materia que nos ocupa. Se desenvolvieron de una manera correcta y concisa, para tomar en consideración lo que es expuesto por mí, y espero que dicte una sentencia favorable a los intereses de mi representado. Además, con nuestras actuaciones, logramos demostrar la improcedencia que tiene la parte demandada, en cuanto a nuestra litis nos ocupa. Quiere decir que sus pretensiones carecen de valor probatorio y no son suficientes para que se dicte un fallo que lo favorezca. Por tanto, de esta manera asentamos nuestro dicho. Pedimos a usted, con todo el respeto, analizar cada uno de los hechos controvertidos de esta litis y que proceda a dar una resolución favorable a nuestros intereses. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Bien, una vez que han sido escuchados los alegatos de la parte actora, doy por terminada esta audiencia y señalo la citación para oír sentencia. El día 15 de mayo del 2020 a las 10 de la mañana, con fundamento en el artículo 81 y 82 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Sin antes mencionarles que deberán pasar a firmar el acta de esta audiencia. Primeramente la voy a firmar yo, posteriormente pasarán ustedes a firmarla con el secretario. Por favor, nos ponemos de pie para despedir al honorable juez. Solicito a la parte actora que pase con su representante legal para efectos de firmar el acta, por favor. Claro que sí, secretario. Aquí tiene. Claro. Señor secretario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por concluida a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Muchas gracias. Se pueden retirar.